El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban. Porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas, y así esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se les pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, uno de los grandes inconvenientes que aún seguimos manteniendo en nuestra experiencia espiritual es cuando nos creemos los poseedores de la verdad, del depósito de la verdad, del depósito de la fe. Incluso, hermanos, una de las preguntas más frecuentes, pues sobre todo que las personas nos hacen a nosotros los sacerdotes, es hasta qué punto es cierto que la iglesia tiene muchos secretos y que la iglesia los tiene guardados y completamente blindados. O sea, porque la iglesia conoce realidades que nosotros no conocemos y que tampoco podemos conocer. Que en el Vaticano, que hay un conjunto de secretos, que hay libros, etcétera, etcétera. Y hermanos, y yo tengo que decirles a ustedes en este caso, pues también objetivamente la verdad, y decir que eso no es así. O sea, no es así. Dígame, ¿qué es la verdad? ¿O cuál es la verdad? La verdad es ¿quién? Jesucristo. Hermanos, esa es la verdad. La verdad es Jesucristo. Y el conocimiento y el depósito de la fe está completamente condensado para nosotros en la Sagrada Escritura. Hermanos, ¿queremos conocer los secretos de Dios? Pues acerquémonos a la palabra de Dios. ¿Queremos conocer en profundidad la verdad del Evangelio? Pues hermanos, entremos y escrutemos la palabra de Dios. O sea, queremos nosotros conocer lo inmenso y lo más profundo de Dios, pues tenemos que sumergirnos en el conocimiento de su palabra, hermanos, que es el mar insondable, profundo, en el cual cada uno de nosotros puede profundizar, donde cada uno de nosotros puede sumergirse. Hermanos, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios y encontramos lo maravilloso que el Señor nos expresa en la Sagrada Escritura, cada día nos damos cuenta que entre más estudiamos y entre más queremos conocer, menos sabemos. Y así es. Por eso es que la palabra de Dios es ese mar profundo. O sea, ese mar que no tiene fondo. O sea, que no tiene fondo, ¿para qué? Para que cada día que nosotros nos lleguemos a sumergir, o sea, podamos profundizar mucho más en él. Hermanos, ¿por qué he querido iniciar la homilía del día de hoy de esta manera? Porque hoy el Señor dice: hay de aquellos que han matado a los profetas y después les hacen mausoleos hermosos. O sea, después de que los apedrearon, después de que los mataron y acabaron con ellos. Hermanos, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento los profetas y la suerte que tuvieron que correr los profetas,
pues fue el que fueron rechazados por muchos. O sea, los profetas quisieron, dentro de su tarea de anunciar y de denunciar, porque esa es la doble tarea de los profetas. Los profetas anuncian la buena nueva, anuncian la venida del Mesías, pero también los profetas tienen que denunciar, y tienen que denunciar el comportamiento inadecuado del pueblo. O sea, son los mismos profetas los que le hablan a los reyes, a los gobernantes de su tiempo, y le hablan a las personas para que puedan corregir su conducta, su vida, su modo de proceder, su modo de actuar. Y el pueblo tiene un corazón tan obstinado, tan duro, un corazón a veces tanto de piedra, que no escuchan a los profetas. Y hermanos, y normalmente aquel que nos dice la verdad, y aquel que nos dice las cosas que a veces no queremos nosotros escuchar, pues es mucho más fácil al profeta quitarlo del camino. Y hermanos, y eso es lo que hace en repetidas ocasiones el pueblo. Eso es lo que en el Antiguo Testamento encontramos siempre, y encontramos claramente en la palabra, en el Antiguo Testamento, la suerte que corrieron los profetas. ¿Por qué? Porque algunos no quieren escuchar la palabra de Dios, porque algunos no quieren entender lo que el Señor está diciéndonos a través de la palabra. Y eso mismo sucede en el Nuevo Testamento y sigue sucediendo en medio de nosotros. No nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que cuando tocan algunos temas que llegan a implicarnos a nosotros, que implican nuestro corazón, que implican la conducta en la cual nosotros estamos, es más fácil hacer caso omiso, hacer de cuenta que el Señor no nos está diciendo nada, haciendo de cuenta que realmente como que esa palabra va para los demás, pero no va para mí. Hermanos, por eso el Señor dice: ay de ustedes que matan a los profetas, pero después les hacen mausoleos, o sea, es decir, colocándolos en grandes tumbas, haciéndoles reconocimiento, que cuando estaban en medio de ustedes no fueron capaces de escucharlos. Y después, hermanos, el Señor dice: ay de ustedes, maestros de la ley, que han cogido la llave del conocimiento y de la verdad y se han creído dueños y poseedores de ella. Ni entran ni dejan entrar. Hermanos, y esto es también otro llamado, y es otro llamado para nosotros, hermanos. O sea, nosotros no somos los dueños de la verdad, nosotros no somos los dueños de Jesucristo, nosotros no somos los dueños de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Hermanos, por eso es que lo más extraordinario dentro de nuestra fe como cristianos católicos, o sea, lo más extraordinario desde nuestra fe es siempre esa apertura que nosotros tenemos. Miren, como hablaba en la primera lectura, dentro de ese mismo llamado a la santidad, a la salvación, hermanos, es una salvación que es completamente gratuita de parte del Señor hacia todos nosotros. O sea, una salvación que no tiene número. No son 144,000 solamente los que se van a salvar, no son solamente los que vienen a misa los que se van a salvar, no son solamente los que creemos que nos vamos a salvar, que somos nosotros, no, hermanos. O sea, la salvación es universal, la salvación es para todos. No nos asombremos, hermanos, que en el momento si el Señor nos da la gracia a nosotros de poder llegar y de poder contemplar la realidad del cielo, los primeros y los que estén sentados en el banquete sean los que menos nosotros nos imaginamos. No nos asombremos de eso, porque eso puede suceder. O sea, que ellos sean los que estén en los primeros puestos y nosotros por allá quedemos no sé dónde. Entonces, hermanos, yo creo que también esta invitación para nosotros es esta concepción importante que hay de la salvación, la universalidad de la salvación, el llamado de la santidad absolutamente para todos. Hermanos, no creernos dueños y poseedores de la verdad, no dueños y poseedores de la Sagrada Escritura, que le hagamos decir a la palabra lo que no dice,
sino al contrario, un discernimiento completamente claro desde la gracia del Espíritu Santo, un discernimiento para nuestra vida, y hermanos, y escuchar lo que el Señor nos sigue diciendo, la forma como el Señor nos sigue hablando a cada uno de nosotros a través de los profetas hoy, los profetas de nuestro tiempo, que todavía seguimos predicando, anunciando la palabra de Dios, hablando claramente a través de la palabra de Dios, y nosotros también tomando consideración de esa palabra, escuchándola, tomándola en serio y tomando en serio nuestra vida y nuestra conducta. Que el Señor nos ayude. Así sea.